Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder hablar acerca de un tema que nos afecta y cada vez nos toca más a todas las familias que hacemos vida aquí en este país, ¿no? Decidimos titular esta ponencia Familia, Educación y Participación Social, un poco para ver cuál es el rol que tiene la familia en estas situaciones de crisis social que nos ha tocado vivir a lo largo ya no pierde de la cuenta de cuántos años tenemos en este asunto, de tratando de lidiar con el día a día de las diferentes crisis que tienen un orden más de tipo político que social. El fondo de la pantalla es la portada de un libro que es maravilloso para entender este tema y aproximarse, que se llama La Composición, que es de Antonio Skármeta, y habla de todo lo que es la aproximación de un niño y su familia a la situación de todo lo que fue la dictadura en la época de Pinochet en Chile. Fíjense, cuando yo empecé a estudiar este tema, yo empecé en el 2005 a interesarme por el tema de la polarización y cómo afectaba a los niños. Un poco porque yo trabajaba en ese momento en Parque Social, que es un centro de atención a la comunidad de la Universidad Católica Andrés Bello, y una de las cosas que veíamos recurrentemente, tanto en los colegios cuando íbamos a trabajar con los maestros y también en los minigrupos, cuando trabajamos dificultades de aprendizaje, porque básicamente era lo que hacíamos, lo que en este caso estaba también Geraldine trabajando con nosotros en ese equipo, es que continuamente se colaba en las conversaciones el tema de la política. En ese momento, en el 2005, el tema era, no sé si más simple, pero más asociado a la polarización política en sí, si eres chavista o no eres chavista, y veíamos el duro golpe que le daba a la dinámica familiar en muchas de estas personas el hecho de pertenecer al uno u otro bando. Igualmente veíamos cómo cuando en momentos muy picos de crisis social, el hecho de poder sospechar que uno no era afecto a alguno u otro grupo afectaba incluso el vínculo terapéutico que ellos tenían con nosotros. En ese momento yo decido, bueno, vamos a hacer mi crisis, que más o menos es una crisis, la tesis, tenía que hacer la tesis de posgrado, y decidí, bueno, vamos a irnos a un grupo y vamos a trabajar el tema de la polarización política con niños. No creo que haya sido fortuitamente que cuando yo empecé esta investigación yo estaba embarazada. Y el tema de la política a mí me ha tocado desde la maternidad. ¿Por qué hago esta introducción? Porque cuando a mí me invitan a hablar de esto, tiene que ver con unos breves relatos que el año pasado tuve que hacer, porque fue un ejercicio emocional que tuve que hacer durante la época más caldeada de la época de conflicto político que tuvimos el año pasado, que fue la época llamada de las guarimbas, donde tuve que lidiar con mis hijos, ya no era con mis pacientes, era con mis hijos, que tenía que lidiar con mis hijos atrapaditos en casa, con casi una guerra afuera. La tendencia natural desde el 2005 hasta incluso actualmente, con respecto al tema de los padres, a pesar de que es algo que nos afecta cotidianamente y que los papás te lo preguntan y sabemos que es el día a día, la tendencia natural de los papás desde aquel momento era decir, no se habla del tema. Y revisando alguna literatura y leyendo el libro de La Composición, que remite más bien a Chile, y también hay otros que remiten a la época de Ana Frank en Alemania y otros momentos políticos que han sido muy duros, donde necesariamente, bueno, hay que hablar de política en casa. La tendencia natural de los padres ha sido, aquí no se habla del tema, es que los niños no pueden hablar del tema. Fíjense que aquí se sintetiza de manera muy evidente, en parte de ese relato dicen, los niños no están en contra de nada, porque él le pregunta que si él está en contra de la dictadura, el niño le pregunta al papá, y él le responde, los niños no están en contra de nada, los niños son simplemente niños, los niños de tu edad tienen que ir a la escuela, estudiar mucho, jugar y ser cariñoso con los padres. Pero ¿qué sucede? Cuando Pedro, que es el niño de la historia, va a la escuela,
resulta que se da cuenta que uno de los papás de los niños lo metieron preso por adversar al gobierno. Y resulta que Pedro, después de esta, le hace la respuesta: bueno, pero si el papá de Daniel está preso, Daniel no va a poder ir más para la escuela. Daniel no va a poder ir a estudiar. Daniel no va a poder disfrutar de su infancia. Y de eso se trata, de entender que aunque los queramos proteger de todo lo que está alrededor, es imposible que la política y que todo el conflicto social los permee. Y mi postura desde aquel momento ha sido: tenemos que hacer algo con eso. Esto no puede seguir pasando de manera solapada y hacernos los locos para cambiar, mientras calmamos nuestras angustias de padre, las de ellos quedan intactas. Lo que no se habla, se juega. ¿Cómo lo vemos? Esta es una foto. Durante la época de las guarimbas, estaban mis dos niñitos jugando en la sala y yo me asomo y veo esta escena y yo le pregunto a mi hija: Emi, ¿qué es eso que está allí? No, bueno, mami, mira, ellos son una gente, unos niños que están haciendo cola porque ellos se quieren ir, ellos quieren escapar, porque hay una gente mala que los quiere atrapar. Entonces se los quieren llevar y los quieren meter presos en ese camión. No sé si vieron Monster Inc., que hay una parte que es los muñecos estos amarillos que son del Centro de Protección de Niños, que se encargan de llevarse a los niños porque son peligrosos. Bueno, justamente ella decía que esa gente eran los malos y se los querían llevar, y ellos tenían mucho miedo. En esos días, efectivamente, hubo muchas aprehensiones en la calle y hubo personas que estaban relacionadas con ellos en su colegio que tenían familiares que habían sido metidos presos por situaciones que habían ocurrido en la calle, y que, si bien ella no lo había contado explícitamente, empezó a aparecer en los juegos. De esa manera, los niños empiezan a mostrar, bueno, qué es lo que está pasando y cómo ellos lo están viviendo. En febrero del 2014, un pequeño de 2 años estaba jugando y le muestra a su mamá un objeto circular y le dice que es un caracol atrapado. Pasa un rato y el niño se pone a pintar y le dice de nuevo que lo que pintó es un caracol atrapado. Ese caracol atrapado se convirtió en el protagonista de sus juegos durante muchos días, porque ese nené fue como un caracolito que no tenía salida durante las épocas de finales de enero, febrero y principios de marzo. Más recientemente, una compañera que estudió conmigo en la residencia monta esta foto en Facebook y comenta que está muy abismada porque su pequeñita de 3 años está jugando a que ellos están haciendo cola para comprar. Creo que es elocuente. O sea, no hay manera de no entender estas imágenes y de darse cuenta del modo en que estos niños empiezan a representar lo que está ocurriendo y la angustia de nosotros, papás, también, por encontrarle respuesta a esta angustia que uno vive en el día a día. Pero no solo se juega, también se sueña. Fíjense, mi pequeñito de 3 años, hubo un día que hubo una situación muy conflictiva con bombas lacrimógenas, detonaciones. No estaba muy cerca de la casa, pero sí eventualmente se escuchaban ¡pum! ¡Pum! Pero ellos estaban tranquilos en casa, no pasaba nada, y logramos sortear ese día todos encerrados para que no se metieran los gases. Y yo estaba bien contenta, de verdad, bien contenta, porque decía, no se enteraron de nada. Al día siguiente se levanta mi pequeñín y me dice, entre dormido y despierto, ¿dónde está el leopardo? Yo le pregunté, ¿qué leopardo? Me mira y me dice, mami, el leopardo está allí, me da miedo, mucho miedo. Y hizo movimientos como que tenía mucho miedo. Y había un conejito lindo, yo lo abracé, me lo llevé. El leopardo hace ruidos, los ruidos, de nuevo, o sea, los ruidos estaban allí. La que no le quiso poner palabras fui yo, pero ellos estaban escuchando los ruidos. Yo me llevé al conejito, él no quiere ver al leopardo.
y también se actúa. Le muestro esto porque esto fue una narración espontánea de una niña de 7 años durante esos días que pudo ir a clase y la maestra le pide que haga una redacción espontánea, o sea, que escriba algo, que no importaba qué. Y la niña empieza a escribir: los niños en el parque. Esto yo lo puse textual con errores ortográficos incluidos. Había una vez unos niños que le encantan el parque, pero cuando iban a la escuela no podían ir. Un día no hubo escuela porque la ciudad estaba trancada, pero tampoco podían ir al parque. Yo no sé si aquí hay educadores. Por favor, atentos a esto. Los niños suelen mostrar, cuando no hay espacio para hablar, pues ellos encontrarán la manera de decirlo. Bien sea en donde uno menos lo espera, en una redacción espontánea, bien sea en el recreo, jugando a que ellos hacen cola. Y señores, hay veces que pasan cosas. En el colegio de mi hija está ocurriendo que la maestra, sin darse cuenta, está reproduciendo el sistema de cola para calentar en el microondas. Mi hija, muy perturbada, me dice en estos días que le estaban dando números para calentar en el microondas y que ella y otra niña se habían peleado porque la otra le había tocado el 4 y ella el 14 y se pelearon. La risa. Pero de nuevo, a ver, ¿qué estamos haciendo? No estamos elaborando la situación, no estamos dándonos cuenta de la angustia que está pasando, y como adultos también terminamos colocando a los niños en una situación muy parecida a la que estamos viviendo socialmente. Durante una sesión terapéutica, un niño descubre que detrás de un sofá, yo lo tenía bien escondido, se lo juro, un paquete de papel toalé que yo tenía guardado. Y él se puso a curiosear y se asoma y me dice: oye, pero qué suerte tienes. Y yo, ¿y por qué? Porque tienes papel toalé. O sea, claro, uno con su neutralidad terapéutica. Ay, ¿y por qué tú crees que yo tengo suerte? Ay, pero es que tú no te das cuenta que estás en casa. Claro que tiene mucha suerte, mi mamá ya lo consigue. Pero de nuevo, estamos hablando de otra cosa, y cómo él introduce eso, que es una cosa que tiene que ver con la vida cotidiana. Él estaba hablando ahí de su familia, de los problemas que él tiene, y cómo trae una preocupación que es de su casa, que es del día a día, me lo lleva directamente a sesión, y por supuesto lo elicita un producto de la cesta básica. Pero al fin y al cabo es una manera de mostrar que eso se tiene que hablar, que eso se tiene que conversar, porque si no queda ahí latente y se repite y va escalando. Esto es una imagen que me encanta, porque fíjense, aquí la mamá está llorando porque están dando una noticia terrible acerca de la dictadura, y el niño la está observando y él pregunta: mamá, ¿por qué estás llorando? Y ella dice: no, por nada. Pero él sabe que está llorando. Y ellos nos ven a nosotros llorando, ellos nos ven a nosotros preocupados, ellos nos ven a nosotros diciendo cosas, como el hijo de una amiga que le decía, estaban dándole la cola y estaba en el carro y ve una cola y dice, el niñito de 4 años dice: ay, ¿de qué estarán vendiendo allí? Y la señora dice: ah, como que es aceite. Seguro que mi mamá está allí, seguro, porque mira, no tiene aceite ni nada, tú no te puedes parar para que le compremos un litrico. Es una preocupación que ellos están allí y ante lo cual ellos no pueden hacer nada, porque ellos no están en la capacidad de poder resolver ese problema. Negar el ámbito político del niño es borrar un aspecto inherente a él. Todos somos actores políticos por acción u omisión. Nos involucramos en política desde que nacemos, porque vivimos en sociedad. Nosotros podemos negar cualquier cosa, pero cuando abrimos los ojos, lo primero que vamos a ver, antes que cualquier cosa, es una persona. Y nos tenemos que poner de acuerdo con ellos para poder convivir, porque si no se hace insostenible. La política de un tiempo, sí, más o menos como desde hace 20 años, por decir un número, ha sido algo que se ha tendido como a borrar y a decir, y se ha tendido a cultivar una cultura más bien de ser apolítico. Yo no me intereso por eso, como si uno pudiese decidir si se involucra o no en política. Ser político es una condición como ser humano, y el tema del modo en que nosotros nos aproximemos a eso hace que, por supuesto, nuestras sociedades sean
funcionen de mejor manera o peor manera. Sábato dice, la actitud política está orientada a buscar el acuerdo con los demás, la coordinación, la organización entre muchos de lo que afecta a muchos. Muchos proponen, dice unos autores argentinos que hablan acerca de la impunidad y toda la situación de represión política que ocurrió en Argentina, y ellos plantean, muchos proponen olvidar el pasado como una forma de pacificar y reconstruir la nación. Esta propuesta de olvido de hoy es la continuidad del silencio del ayer. Hemos pecado por naturalizar la convivencia, por naturalizar la democracia, por naturalizar todo lo bueno que tuvimos por muchos años, y se nos ha olvidado mostrarle a nuestros hijos que hubo momentos en que eso no existió, que hubo momentos en donde la gente no podía expresar lo que pensaba libremente, donde la gente no podía votar para elegir a su presidente. Eso quedó de alguna manera borrado porque lo damos por sentado. Y toda la historia pasada de alguna manera se fue borrando hasta llegar a un presente donde yo siento que tenemos la responsabilidad de empezar a hablar de temas que nos permitan construir niños que sean mejores ciudadanos y que sean personas activas en la defensa de sus derechos y en la defensa también de los derechos de las personas que están alrededor de ellos. Hay que darle significado a lo que ocurre para construir futuros posibles y saludables, darles la oportunidad de imaginar un futuro que ellos sientan que sea el futuro que ellos quieren para sí mismos. ¿Cómo quieren ellos que sea el mundo más allá de lo que están viviendo aquí, de lo que está pasando ahorita? Esas colas no son normales y hay que hablarlo, hay que decirlo. No hacernos los locos como si ellos no vieran las colas. Muchas veces ellos no lo van a decir. Está en nosotros poder poner en palabras y poder verbalizar, maestro, mamá, papá, abuela, poder decir, esto no es lo que debería ocurrir. Esto ocurre por esta y esta razón. Más allá de las diferencias políticas, es un poco enfocarnos en el aspecto de derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos como seres humanos? ¿Cuáles son sus derechos como niños? Esta niña que les contaba, ella finaliza la redacción de esta manera, y que me encanta porque nos muestra la posibilidad del niño de manera natural de inventarse un mundo más allá de lo que está viviendo. Ella dice, Bella, que era uno de los personajes, se mudó a una casa al lado de un parque. Ella sí podía ir, pero los otros no. Después la ciudad ya no estaba trancada y siguieron al parque. Tenemos la responsabilidad de formar niños y niñas resilientes con herramientas para transformar el presente y ser capaces de reconocer y hacer valer sus derechos, practicar la democracia en aula, practicar la democracia en familia, respetar al otro, ser capaces de decir, aunque el otro me esté pisando y aunque el otro me está pateando, pues yo siento la convicción de decir, eso no está bien y no lo voy a hacer. Y puedo convencer a quien está al lado de mí que eso tampoco lo debe hacer, y poco a poco. ¿Es un tema de movimientos inmensos? No, es un tema individual que poco a poco se va construyendo en colectivo, y es posible. Que entiendan el significado de lo que es una democracia. Señores, los niños, ustedes le preguntan qué es democracia y no saben el concepto. Una vez que logran vivir lo que es una democracia y que puedan entender de qué se trata, después que puedan ponerlo. Pero es que muchas veces ustedes le preguntan a los niños conceptos básicos de esto, y esto no lo manejan, no lo saben, y es preocupante. La importancia de cuidar la democracia y ser ciudadanos capaces de ejercerla responsablemente. Señores, la democracia se construye desde los hogares, se refuerza en las escuelas, y el gobierno debe garantizar que se mantenga para el colectivo. El trabajo más importante que nos toca hacer como padres es el trabajo del día a día, poder transmitirle a nuestros hijos en verbo y acto los valores de democracia y justicia, generar espacios de discusión y diálogo donde se puedan intercambiar ideas, que los puntos de vista diferentes sean valorados e incluidos en la discusión. Usar la realidad para enseñar. Todo lo que estamos pasando puede tener un significado y lo puede fortalecer como persona. De eso pueden surgir seres humanos maravillosos, capaces de reponerse de la adversidad y ser capaces de darle significado a todo un desastre que pueda estar
ocurriendo. Algunos ejemplos: injusticia social y pobreza. Bueno, ¿qué enseñanza puede tener? ¿Cuál es la historia del país? Importancia de elegir, gobernantes capaces, valor del trabajo, valor del esfuerzo, valor de reconocer los esfuerzos de los otros. Falta de valores, revisión de nuestra familia, toma de decisiones basadas en principios, criminalidad, secuestro, robos y todo lo que puede implicar, toda la importancia de ser empático, de aproximarme al otro. ¿Qué significado tiene la falta de valores y la importancia que tiene tenerlos? ¿Qué implica el abuso de poder? ¿Y qué enseñanza puede tener para nosotros? Las protestas, las marchas ciudadanas, ¿por qué es importante que haya protestas? ¿Qué sentido tiene y qué otras opciones hay de hacerlas? La violencia colectiva, y actualmente lo que más nos toca es la escasez. ¿Qué podemos hacer ahorita con el tema de la escasez? Uno, desnaturalizarlo. Dos, que empiecen a valorar el sentido y el valor de las cosas. Que las cosas no están dadas para siempre y que hay momentos que faltan. Y que por eso en momentos de abundancia, también, como las abuelitas nos decían, también tenemos que ser un poco más comedidos. Comencemos por construir espacios de escucha, amor y reflexión en nuestro hogar, siendo coherentes con lo que profesamos. Aportemos desde nuestro rol el granito necesario para construir a largo plazo un mejor espacio común. Muchísimas gracias.